Bien, Ok. vamos a empezar desde la clase que hemos visto de manera presencial, donde nosotros hablábamos de algunas formas en que podíamos presentar la información. En una primera instancia, lo que hacíamos era el del perro que silencia el micrófono. En una primera instancia, nosotros teníamos los datos. Bueno, a ver, no sé quién es el del perro, pero los voy a... Profe, dígale que silencien el micrófono todos, así no se Sí, interrumpe la clase. eso es lo que estoy diciendo, que todos silenciemos el micrófono. Por ahí algunos saben dónde silencia. Hay un micrófono en la parte izquierda inferior, un micrófono, y ahí hacen clic sobre el micrófono y pueden silenciar. Bueno, habíamos visto en la primera parte los cuadros, cómo presentábamos los datos. Esos datos eran una manera ordenada de tener información. Ahora bien, junto a esos datos nosotros tenemos otras cosas que podemos utilizar para poder ver bien lo que está pasando con esa muestra. Ahí entra lo que nosotros llamamos las medidas descriptivas. Estas medidas descriptivas nos van a ayudar sobre todo a nosotros que trabajamos con datos biológicos. ¿Se puede ver? Por favor, silencien el micrófono, chicos. Silencien porque me parece que va a ser buena idea que lo silencie yo. Profe, poder silenciar de todos porque algunos no, Sí. pues, se interrumpe la clase. Exactamente, exactamente. La verdad que ahora no sé dónde lo tengo que silenciar. Profe, ¿puedo ir al baño? No. Ay, Dios. No sé, no me sale. Bueno, chicos, podemos seguir. Tenemos entonces, ¿qué pasa? ¿Quién habló? Entonces, como estamos ante datos o fenómenos biológicos y estos son variables dependiendo de cada uno de los elementos que conforman el grupo, es bueno que además de un solo valor, demos un grupo de valores a los cuales estén asociados este valor para tener una idea de lo que está pasando. Este grupo de valores lo vamos a llamar medidas descriptivas. Básicamente, como ven acá, tenemos 4 grandes grupos de medidas, que son las medidas de tendencia central, que hablan sobre la centralidad de los datos, la de dispersión o variación, que son los que nos van a decir cómo están dispuestos los datos alrededor de ese valor medio. Los datos de posición, los de simetría y los de forma. Estos son los que vamos a utilizar. Lo que estamos viendo acá, ustedes hagan de cuenta que esta línea que está acá abajo es la línea de las X, o de las abscisas, y la línea de la Y, o el eje de las Y, que se vendría a ser el eje de las ordenadas. Esta es una distribución que tiene una forma en donde están agrupados todos los datos. Acá vemos que este dato que está acá se llama de tendencia central, de posición,
la de dispersión, que me dicen cómo están dispersos los datos alrededor del eje central, y la de asimetría, que me dicen la forma que tiene esta distribución de frecuencias. Vamos por partes. Los de tendencia central son muchos, nosotros vamos a ver 3, en media, mediana y moda. Y en ciertas distribuciones, estos 3 datos suelen tener el mismo valor. Y cuando esto sucede, estamos frente a una distribución, que ya la vamos a ver más adelante, que se llama distribución normal. Cada uno de estos 3 tiene ventajas y desventajas. La media, como le dije ayer, cuando hablemos de media nos vamos a referir a media aritmética, y la vamos a denotar con una letra X, con una rayita arriba. ¿Mm? Entonces, esta media va a ser un cociente de la suma de todas las observaciones sobre el número total de observaciones. ¿Qué les quiero decir? Que si nosotros tenemos 10 datos, vamos a sumar esos 10 datos, que va a estar en el numerador de este cociente, y se va a dividir sobre el número 10, que vendría a ser el denominador. Bien. Vamos a hacer una pausa acá hasta que solucionemos el tema de los micrófonos, porque parece que no se puede seguir. A ver, vamos a ver. Profe, le hago una pregunta. Sí, decime, te escucho. Si las observaciones son en intervalos, tenemos que hacer, ¿cómo hacemos para sacar la media, por ejemplo? Ya que en la parte de arriba, en la suma de observaciones, ¿cómo sumaríamos los intervalos? No, vos tenés un intervalo, pero dentro del intervalo tenés un número de observaciones. Si el intervalo es de 5 números, vas a tener 5 números que van a estar dentro de ese intervalo. Entonces lo tenés que multiplicar por 5. O sea, el valor medio del intervalo por 5. Ahora, si vos no tenés intervalo, acordate que la suma de la frecuencia absoluta es el número total de observaciones. Y ese número total de observaciones, el número total de observaciones va en el denominador, y la suma de todas las observaciones va en el numerador. Más allá de que esté en intervalo o no esté dentro de un intervalo. Claro, teníamos un ejercicio acá en la segunda guía, que los intervalos van de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y de 40 a 60. Bien. Lo que tenés que Y ver el es número que el número de observaciones, es 2000, sí, claro, son eso ya lo 2. saqué. Son 2000 números. Están hechos en intervalos para no tener los 2000 números. Por eso, Claro. lo que uno está utilizando ahí seguramente es una marca de clase que dice, o sea, el valor promedio de la clase multiplicada por la cantidad de observaciones que tenga dentro del intervalo. Eso de niños fuera. Bueno. Yo había visto un video, profe, en donde se hacía como una otra X aparte, y si el intervalo va de 0 a 10, se ponía 5. Si va de 10 a 20, se ponía 15. Entonces se usaban... Bueno, es lo que estoy diciendo. La marca de clase es el valor promedio de la clase. O sea, vos tenés un límite inferior y un límite superior. Si vas de 0 a 10,
la suma de 0 más 10 es 10, dividido 2 es 5. Entonces el promedio del bien. intervalo es 5. Si vas de 10 a 20, serían 30, ¿no es cierto? 10 más 20 serían 30, dividido 2 son 15. La marca de clase es 15. La marca de clase es el promedio. Déjame Bien, entonces, continuar y seguramente lo vamos a ver ese caso más adelante. bueno, gracias, profe. Bueno. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Tenemos, por ejemplo, 6 observaciones. Algunas observaciones tienen número negativo, como este menos 2. Entonces, cuando voy a ordenar cada una de estas observaciones, que en este caso, de manera genérica, yo pongo x1, x2, x3, x4, dividido 6. Cuando yo suplanto cada una de estas x, lo voy a suplantar por el valor real que tenga. Entonces vemos que el valor negativo también se transfiere en esta suma algebraica con el signo negativo. Entonces hago toda esta suma algebraica, lo divido en 6 y en este caso la media aritmética es 4.5. Cuando yo tengo muchas observaciones que toman el mismo valor, esta la podemos resumir en una tabla de frecuencia. Por ejemplo, el número de hijos que tiene los empleados de un establecimiento. Entonces, por ejemplo, vemos que hay empleados que no tienen hijos, que tienen un hijo, o que tienen 2, o tienen 3 hijos. Y este es el número de empleados que tienen esa cantidad de hijos. Cuando yo hago la suma algebraica, multiplico por la cantidad de veces que se repite ese valor. En este caso es 3 empleados no tienen hijos, 4 empleados tienen un hijo, 7 empleados tienen 2, 2 empleados tienen 3. Cuando hago esta suma algebraica, sí lo divido en 16, a pesar de que acá hay 4 identificadores nada más. En este caso da 1,5 el promedio de hijos que tiene los empleados en ese establecimiento. Profe, Sí. ¿puede explicar de vuelta porque tiene alguien con el micrófono prendido y está interrumpiendo? Bueno, cuando nosotros tenemos una serie de números y que se repiten, entonces los multiplicamos por el valor que se repite. En este caso hay el número de hijos que tienen los empleados. En este caso hay 3 empleados que no tienen hijos, entonces estos 3 empleados los multiplico por la cantidad de veces que no tienen hijos, que sería 0. 4 empleados tienen, o sea, el 4 una sola vez, 7 2 veces y el 2 3 veces. Entonces cada uno de ellos lo multiplico. Esto es ponderar cada uno de los valores por el coeficiente que tiene el hijo en este caso. No se pierde el denominador, que en realidad son 16. Por eso lo pongo como 16, para no poner 2 veces el 7 o 3 veces el valor número 2. Directamente multiplico 2 por 3, 7 por 2. Eso es. La media tiene algunas propiedades, y es que, por ejemplo, la suma de los desvíos de cada uno de los valores, esto es cada uno de los valores, por eso pongo x sub i, cada uno de los valores, respecto a su media, es igual a 0. Eso es una propiedad de la media. Otra propiedad es que la media aritmética del producto de una constante, acá denotada con la letra A, la constante, el valor de la variable es igual a esa misma constante por la media aritmética.
Esa es una propiedad. Otra propiedad que vemos es que la media aritmética de la suma de dos variables es igual a la suma de sus respectivas medias. Otro valor, otro estadístico que vamos a ver es la mediana. Yo les dije que vamos a ver mediana, moda y media, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. La mediana es un valor que para calcularlo nosotros tenemos que ordenar todos los valores de menor a mayor, ya sean que repitan o no, todos los valores, y encontrar el valor que está justo en el centro. O sea, ese valor va a dejar por encima de él al 50% y por debajo de él al otro 50%. ¿Mm? Una de las ventajas de esta medida de tendencia central es que no se ve influenciado por datos extremos. Ya lo vamos a ver en un ejemplo cómo lo tomamos. Por ejemplo, acá vemos. Tenemos los salarios tenemos los salarios de 7 empleados. Cuando tenemos un número impar, es muy fácil encontrar el valor que está en el medio, porque si tenemos 7, el valor que está en el medio va a dejar por encima de pi a 3 y por debajo a 3. ¿No? Nosotros lo ordenamos en este caso. Vemos que el valor 29 es el valor de la mediana. Este valor es muy fácil tomarlo porque tenemos 3 por encima y 3 por debajo. No, ese Silencio, chicos. Bueno, los silencio todos. Entonces vemos que tenemos 3 valores por encima y 3 valores por debajo. Esto siempre va a suceder cuando tengamos números impares. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un número par? Supongamos que a este mismo ejemplo le sumamos otro valor. Vamos a pasar de 7 a 8. Sumamos un valor más que sería 31. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenamos de la misma forma, de menor a mayor todos, y lo que vemos o identificamos son los dos valores centrales. De estos dos valores centrales, vamos a hacer una media aritmética, o sea, vamos a sumar los dos valores centrales y lo vamos a dividir en 2. En este caso, el valor es 29,5. Bien. Y es un valor que en realidad no existe en el dato real, pero es un valor de la mediana. Bueno, la moda, como bien lo dice o uno puede intuir por lo que dice la palabra, es lo que más se usa. En este caso es el valor que más ocurre. O que mayor frecuencia tiene dentro de un grupo de observaciones. Nosotros observamos en un gráfico, por ejemplo, cada una de estas barras pertenece a un valor y la altura de la barra sería la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que ese valor se repitió, vemos que el valor que más se repite es la barra que más alta está, y en este caso no vamos a tener ningún problema de identificar cuál es la moda. Una particularidad que tiene este estadístico es que una distribución puede tener más de una moda. O sea, puede tener 2 modas o 3 modas. La moda se puede utilizar, en este ejemplo que estoy poniendo acá,
mucho mejor que la media aritmética y la mediana. Por ejemplo, en este ejercicio que dice que en un local donde venden ropa, tienen los talles que se vendieron en el día de ayer, entonces el dueño tiene que reponerlos para poder abrir mañana. Rápidamente observa que el talle que más se vendió es el talle número 34. Entonces, en este caso, la moda es 34. Esto es mucho más valioso, por ejemplo, que si yo hubiera tenido la mediana. En este caso, la mediana hubiera sido 33,2. Bien. Acá vamos a ver, en este ejemplo, cómo vamos a utilizar la distribución de frecuencias para el siguiente ejercicio. Lo que vemos en la columna de la izquierda es el valor de la variable, en este caso es la altura a la cruz de un grupo de terneros, en metros. Tiene 1,20 m, 1,21 m, y así todos. Tienen las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, tanto simple como acumuladas. Entonces vemos que 1,20 m, hay un solo ternero que tiene 1,20 m, hay 4 terneros que tienen 1,21 m, hay otros 4 terneros que tienen 1,22 m, y así observamos la cantidad de terneros con sus respectivas medidas. Ahora bien, si yo quisiera saber cuál es la media aritmética, lo que tendría que hacer es sumar, o sea, yo multiplico el valor por la cantidad de veces que encontré y dividirlo en la cantidad de terneros, que eran 30. Entonces, como dije, a 1,20 m había 1, 1,22 m había 4, voy multiplicando por la cantidad de veces. Dividido 30, digo que la media de altura de este grupo de terneros es 1,253. Esa sería la media aritmética. La mediana, yo tendría que ordenar los 30 terneros de menor a mayor, y como es un número par, tendría que encontrar los dos valores centrales, que en este caso sería el valor 15 y 16, que en este caso es 1,26 m, por lo tanto 1,26 m más 1,26 m dividido 2 me va a dar 1,26 m. La mediana es 1,26. En este caso, la mediana se repite 3 veces, por eso el valor es exactamente el mismo. Bien. Y la moda de este grupo de datos es el valor que más se repite. En este caso, tiene 3 modas: 1,21 m, 1,22 m y 1,28 m, que se repiten 4 veces cada uno. Diferencia entre media y mediana. La media es sensible a observaciones extremas, también le llamaremos Eulers. Extrema es que están en los puntos extremos, o sea, si yo estuviera hablando de estas alturas de los terneros, tendría, por ejemplo, valores de terneros muy altos y de terneros muy bajos, con lo que el valor medio no sería un valor muy representativo. En cambio, la mediana es mucho más estable en ese sentido, robusto. En una distribución simétrica, ya hablando de simétrica como una distribución que yo la puedo dividir en dos partes iguales,
la media y la mediana se encuentran muy cerca. Y si la media y la mediana es simétrica, como es el caso de la distribución normal, los dos valores van a tener, las dos estadísticos van a tener el mismo valor. Bien. 7:30, yo creo que hasta acá vamos a llegar hoy.